Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y también a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el símbolo de la campana. Hay que apretar ese botón porque si no YouTube no avisa de cuando se suben nuevos vídeos. Dar también las gracias a la gente que comparte estos vídeos por redes sociales. Algunos vídeos se ve que se han compartido bastante por WhatsApp y la verdad que estoy bastante agradecido. Eso ayuda pues a que lleguen más suscriptores y también que llegue esta información pues a la gente que lo necesita. Aquí estamos viendo una planta de aguacate, estamos viendo el tamaño que tienen los aguacates. Vamos a hablar un poquito de esto. Antes de seguir con el vídeo, decir que estoy haciendo consultas personalizadas pues para la gente que no sería por un precio, no sería gratuito, pero de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario me podéis hablar por ahí vía WhatsApp si queréis hacer una consulta conmigo sobre fertilización, poda, algún problema que tengas con tu planta, una nueva plantación que quieras hacer. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales para saber cuándo a la planta le falta al ojo, como se dice vulgarmente o como se dice por aquí. Sí, aunque yo siempre voy a recomendar el análisis de hoja, como siempre digo, un análisis de hoja una vez al año y el análisis de tierra cada 2 o 3 años. Bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, ya digo, no es de manera gratuita, pero me podéis preguntar sin compromiso vía WhatsApp, el número de teléfono. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una plantita de aguacate y estamos viendo el tamaño de los aguacates. Más que nada decir que así van la fruta de aguacate. ¿Y qué es lo que quería yo transmitir en este vídeo? Para mí esta es la fecha ideal para empezar a subir considerablemente el elemento potasio. Ya deberíamos de haber puesto algo de potasio en los meses anteriores. Deberíamos ya de tener unas combinaciones entre, por ejemplo, podríamos haber estado poniendo un 20-20-20 el mes pasado, por poner un ejemplo, o hace un mes y medio, depende de... Eso ya... por eso lo de las consultas personalizadas también, porque eso depende también de cada cuánto tiempo vas a abonar, pues dependiendo del tipo de terreno que tengas. Yo suelo más o menos abonar cada mes y medio, dependiendo dependiendo el de la época. También he abonado hasta 2 veces al mes. Es que eso depende, ¿no? Y depende de la cantidad, depende del terreno. Mi terreno es arenoso, entonces hago como en los terrenos arenosos que tienden a drenar más, se filtra más el abono, se lavan más las sales, pues... Pero bueno, eso es tema de otro vídeo que me estoy liando. ¿Qué estamos viendo? Como digo, el tema del abono. Ya sabemos, la gente que me lleva siguiendo, que ahora con las nuevas brotaciones, pues justo después de la floración, hemos aumentado bastante el elemento nitrógeno, ¿no? Para favorecer las nuevas brotaciones y todas estas cosas. Entonces, durante estos 2-3 meses deberíamos haber aplicado 2 buenas aplicaciones mínimo del elemento nitrógeno junto con algunos elementos. Como estaba diciendo, podíamos haber puesto quizás el mes pasado, por poner un ejemplo, un 20-20-20 que tiene 20 de nitrógeno, 20 de fósforo, 20 de potasio, para también... Es como yo digo, en las fases de... O sea, cuando nosotros siempre vamos a utilizar todos los elementos durante todo el año, pero dependiendo de la fecha, de la época en que estemos de la plantación, pues vamos a utilizar más de unos elementos que de otros. Por ejemplo, como estamos viendo aquí ahora, en el tamaño que ya va teniendo este aguacate, pues ya hay que ir utilizando mucho más lo que es el nutriente potasio. Entonces ya bajaríamos bastante el nitrógeno, haciendo alguna que otra aplicación durante los próximos meses, pero ya es un buen tamaño para que vaya ese fruto cogiendo mayor tamaño, mayor peso, ir nutriendo con este elemento tan importante que es el potasio, ¿vale? ¿Qué más decir? También no nos olvidemos de la fase de... Pero esto, claro, por eso también son las consultas personalizadas, porque ahí te lo explico todo. También no nos olvidemos de cada cierto tiempo aplicar un poco de calcio porque eso ayuda a la división celular y ayuda también a que el fruto pues te coja mayor tamaño. Y es que siempre vamos a tener que poner, ahí estamos viendo, siempre vamos a tener que poner todos los elementos. No sé si se aprecia bien, ahí justo delante del microexpresor hay una buena cantidad de gallinasa. Acordémonos que la gallinaza tiene bastante del elemento nitrógeno. La gallinaza hay que tener un poco de cuidado, aquí le puse bastante.
Y le puse bastante, pero ya vemos el tamaño que tiene la planta. Es un árbol, pues no es un árbol enorme, pero es un árbol, no es un plantón, ya es un árbol de unos años. No sé decir muy bien cuántos años tiene este árbol. No tiene muchos, tendrá 5 o 6 años, no sé, por ahí. Pero ya es un árbol. Y entonces podemos aplicar, cuidado con los estiércoles frescos, siempre lo digo. Bueno, más que nada, solo para no hacer los vídeos muy largos, que a veces a la gente no le gusta hacer que haga los vídeos muy largos. Nada, decir eso. No olvidemos ya de ir subiendo este elemento. Podemos ir haciendo también podemos ayudarnos cada cierto tiempo de alguna aplicación foliar con microelementos y todas estas cositas que he explicado en los otros vídeos. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y un saludo.